Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo en la media hora. Aquí estoy nuevamente para acompañarles otro viernes más. En este capítulo conversaremos sobre la militancia parte 2. Como les mencioné en la primera parte, no solo se milita o se pueden generar cambios políticos, sociales desde los partidos políticos, sino también desde las organizaciones o movimientos. Estoy muy emocionada porque justamente para este capítulo tenemos dos invitadas de dos organizaciones importantísimas. Tenemos por una parte a Tomás, que viene a representar a la organización MUMS, Movimiento por la Diversidad Sexual, y por otra parte tenemos a Jocelyn de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En este último caso de Jocelyn, no nos enfocaremos tanto en la militancia, sino en la responsabilidad y cambio social. Ambas nos darán a conocer sus experiencias en ambas organizaciones y nos explicarán también cuál es el trabajo que desarrollan y los objetivos de aquellas organizaciones o movimientos. Pero primero me gustaría que se presentaran y contaran cómo están y cómo lo han pasado en esta pandemia. Bueno, como bien dijo Rena, soy Tomás, militante, partícipe, paciente, impaciente del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, activista cola, intentando ser libre con estas alitas rotas en un sistema capitalista, patriarcal, heteronormativo que nos oprime constantemente, ¿no? Durante la pandemia ha sido bastante extraño. Jamás pensé que iba a vivir una pandemia, pero intentando acostumbrarse, intentando poder llevarlo de la mejor forma posible, aunque a veces ya uno como que quiere salir ya de este encierro, niña, así que ahí estamos intentando calmar un poco esos ánimos. Se hace lo que se puede. Sí. Bueno, yo soy Jocelyn Fernández, soy integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Me imagino que como todo el mundo, bueno, la pandemia ha estado súper difícil, súper extraño esto de llevar 5 meses encerradas, sin poder salir, además en un momento político súper importante, de transformaciones importantes, donde la calle nos estaba llamando, después de un 8 de marzo increíble, con más de 2 millones de mujeres y disidencias en las calles. Así que ha estado difícil, pero con la esperanza de que vamos a volver y que las transformaciones que están en curso efectivamente van a llevarse a cabo y vamos a poder construir un modelo más justo. Sí, igual estoy ansiosa porque se termine esta pandemia y ya podamos volver a lo que estábamos, a las transformaciones que queremos llegar. Y quería preguntarles, mi primera pregunta es cómo comenzaron a involucrarse en las organizaciones en las que están y qué los hizo quedarse ahí, como qué fue lo que los motivó finalmente a quedarse ahí y trabajar por esa organización. Bueno, una siempre tiene ese bichito de la organización, ese bichito también siempre considerado desde una responsabilidad social con tus géneros, desde una responsabilidad social con tu clase, desde una responsabilidad social en este caso con las disidencias, con nuestros pares. Yo considero que en ese sentido, bueno, llegué a MUMS también con la esperanza de querer derrotar un sistema que lamentablemente nos margina constantemente y en ese sentido también realizar un cambio social hacia una sociedad más justa y más respetuosa. No me gusta usar la palabra inclusión. Inclusión es como, ven, te vamos a incluir porque eres diferente. No, o sea, son estándares mínimos, son líneas mínimas que una sociedad debe tener, ¿ya? No es que nos estén haciendo un favor. Entonces, en ese sentido, considero que es fundamental. Primero, llegué por una responsabilidad social. Luego, y que fue uno de los motivos por el que me quedé, que considero que hay que hacer cambios, considero que la organización popular es importante, considero que la organización, como por ejemplo donde pertenece Jocelyn, es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué son fundamentales? Porque de alguna forma ayudan a una red de apoyo para aquellas personas marginadas, para aquellas personas violentadas, no solo de un sistema, sino que también de esta sociedad. Y en ese sentido, considero que
es muy importante el que existan estas organizaciones territoriales, que sean vinculantes, estas organizaciones que vienen trabajando y que lamentablemente siempre quedan excluidas de las decisiones, por ejemplo, en el Parlamento. Eso. Bueno, por mi parte, yo entré a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres a partir de un interés, ¿no es cierto?, bien prematuro también por participar de, como decía Tomás, de transformaciones políticas, de transformaciones sociales. Yo empecé bien temprano también con la militancia política, tenía interés en la militancia política y luego me fui un poco decepcionada de las lógicas que a mí me parecían muy jerárquicas de los partidos políticos, de estas estructuras tan patriarcales también que lamentablemente siguen siendo parte del quehacer político institucional. Y en ese sentido, en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres encontré un espacio de participación política que contenía lo que a mí me parece relevante, que es la reflexión y la acción. Creo que el feminismo fundamentalmente es un movimiento social y político que se funda un poco en esta doble dimensión, ¿no? De estar constantemente reflexionando, cuestionando la realidad, produciendo conocimiento a partir de la experiencia, a partir del activismo, y con ese conocimiento ejerciendo acciones transformadoras, pues acciones con el fin de transformar la realidad que vivimos. Así que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres es una organización que nació en Chile en 1990 junto con la Apertura Democrática y a partir durante estos 30 años se ha ido transformando de manera muy importante, ha ido creciendo, ha ido planteando temas como por ejemplo el femicidio. O sea, la red es una organización que tuvo un rol fundamental en la traída del concepto de femicidio a Chile, no solamente en el plano jurídico, legislativo, sino que también en el plano social y cultural. Y en ese sentido, el lugar desde donde nosotras nos posicionamos es precisamente ese, el de las transformaciones sociales y el de las transformaciones culturales. Aun cuando, por supuesto, que la legislación y las políticas públicas son importantes, nosotras creemos que las transformaciones más profundas son las que se dan en el plano social y en el plano cultural, y por lo tanto ahí es donde nosotras hemos puesto nuestro trabajo, nuestras energías y nuestro activismo. Quiero darme la palabra un minuto para igual agradecerles, porque creo que el trabajo que desempeñan ustedes como dentro de estas organizaciones es importantísimo, porque primero se enfocan principalmente en una transformación social y política, y eso conlleva cambios, y cambios, por ejemplo, en la vida de las personas, en darle espacio a las disidencias, a la diversidad, ayudar a las mujeres que viven violencia. Entonces, de verdad, gracias por darse el tiempo y dedicarse a esto, que también es difícil y también conlleva tiempo, pero es importante. Y también motivar a la gente a hacer también estas cosas. El fin de este programa y de estos capítulos sobre la militancia es que mucha gente es motivada, pero no mucha gente sabe cómo encontrar organizaciones para pertenecer, para trabajar. Entonces, hay muchas, solamente es como una búsqueda que uno tiene que hacer y va a encontrar el lugar a donde uno puede pertenecer y trabajar por cambios sociales importantes. Y para darle a conocer a la gente igual sobre estas organizaciones, ¿podrían resumirme un poco quizás proyectos, directrices sobre la red y sobre MUMS? Sí, bueno, mira, primero comenzar como un poquito con estudio historia, entonces como imposible meter historia acá. Comenzar cómo nace MUMS, ¿ya? En los años 80, ¿no? Se funda el móvil histórico, ya donde estaban todas estas compañeras locas, ¿no? Intentando tener un espacio digno dentro de la sociedad, pero también cayendo mucho en el patriarcado, ¿ya? Y en ese sentido se le hizo una crítica fundamental porque no aceptaban que ingresaran personas lesbianas ni personas trans dentro del móvil histórico. Y había un grupo disidente en ese entonces que en conjunto con el Centro Lambda, centro que trabajaba temas de VIH, decidieron salirse del móvil histórico y crean el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales. Y luego con el tiempo dijimos, pero ¿por qué minorías sexuales? O sea, ¿por qué también de forma peyorativa? ¿No? Así somos pocos. No somos pocas, somos caleta. Entonces, en ese sentido, decidimos cambiarle el nombre, obviamente también como un sentido de reconocer nuestra historia, mantener la sigla MUMS, pero también definirnos como un movimiento por la diversidad sexual.
Eh, Actualmente, bueno, estamos, como bien dijo Jocelyn hace un momento, estamos en un periodo de grandes transformaciones sociales y el movimiento MUMS, vamos muy en esa línea, eh, aportando siempre a las discusiones parlamentarias en lo que son políticas públicas. Por ejemplo, ahora que se quiere reformar la ley antidiscriminación, que no sirve para nada, que nadie la ha utilizado, entonces queremos... vamos en esa línea aportando en esa discusión y aportando también desde la perspectiva que tenemos como MUMS. Pero más que nada, todas nuestras fuerzas hoy están puestas en el 25 de octubre, en aquel plebiscito esperanzador, en aquel plebiscito que nos traerá de alguna u otra forma un poco más de dignidad, esperemos. Obviamente vamos ahí por el apruebo. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el comando Apruebo Diversidad, que es donde pertenece MUMS, organizando, ¿no? Organizando un poco la campaña, ya quedan pocos meses y en esa línea hay que seguir agitando, hay que seguir moviéndola a los disidentes para que participen, para que nos hagamos cargo, para que tengamos también voz y visibilidad dentro, por ejemplo, de la Convención Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar que personas heterosexuales nos vengan a representar dentro de una nueva constitución? ¿Por qué no podemos ser nosotros quienes tengan esa voz y quienes tengan ese voto? Entonces, en ese sentido, levantando también nuestra voz y nuestra visibilización desde la colitud plena, desde los espacios más locos que podemos ir conquistando de a poco. Aunque conquistar esa palabra no va muy bien ahí. Pero en ese sentido, todas nuestras fuerzas hoy en día están en lo que es el apruebo, en lo que es la Convención Constitucional, y vamos muy en la línea trabajando desde documentos políticos, desde columnas de opinión, para hacernos ver también en los medios de comunicación, como bien decía, por el apruebo y por cambiar de una vez por todas esta constitución dictatorial. Bueno, nosotras, como te comentaba al principio, como les comentaba, la red chilena tiene 30 años, nosotras también, al igual que MUMS, tenemos ahí una historia de un cambio de nombre. La red nació en 1990 como Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, porque en ese momento también, en los 90, recordemos, es la primera legislación de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que se hace en Chile, y la violencia doméstica y la violencia sexual era muy invisibilizada, no existían como un problema social o con menos como un problema político en el país. Por lo tanto, la red nació con ese nombre y ya a mediados de los 2000, llegando al 2009, decidimos cambiarle el nombre a la organización y llamarla Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, porque entendimos también que la violencia hacia las mujeres es un problema estructural que aborda distintas dimensiones, que no se remite solamente al ámbito doméstico, que no se remite tampoco solo a las manifestaciones de violencia sexual, sino que es un continuo que nos afecta desde que nacemos hasta que somos ancianas, solamente por el hecho de ser mujeres, y en ese sentido una forma también de dar cuenta de la reflexión política que hemos ido teniendo como organización, que creo que eso es algo muy bonito también que pasa con las organizaciones sociales, como comentaba Tomás con MUMS. Uno va cuestionándose las propias palabras que utiliza, cómo se denomina, y creo que eso es algo muy valioso, porque la reflexión política es parte de nuestro quehacer. O sea, nosotras no es como que de alguna manera ideamos una acción y nos quedamos ahí inmóviles, sino que todo el tiempo vamos creciendo, vamos transformando, vamos reflexionando, y en ese sentido el trabajo de la red chilena ha estado muy en esa línea, y dentro de nuestros proyectos más emblemáticos probablemente esté la campaña Cuidado del Machismo Mata, que es una campaña pública que realiza la red chilena desde el año 2007, que son estos carteles amarillos con negro, ¿no es cierto?, que probablemente muchos de ustedes han visto en las calles, en colegios, en universidades. Es una campaña de acción pública cuyo objetivo era generar conciencia respecto a la violencia machista en un momento en el que, por ejemplo, el concepto de femicidio el año 2007 aún era muy resistido, se caricaturizaba, se burlaban de las feministas cuando hablaban del femicidio, no era un problema político, no era un problema social. Y en ese sentido, con el objetivo de visibilizar ese problema, es que nace la campaña Cuidado del Machismo Mata. En principio, una cuestión como un poco anecdótica, iba a durar 4 años, bueno, llevamos 14, porque efectivamente es una herramienta de activismo muy importante. La red es una articulación de colectivos a nivel nacional. Nosotros tenemos compañeras afiliadas a la red desde Arica a Punta Arenas, literalmente, tenemos compañeras en Chiloé, compañeras en Ancud. Entonces, para todas las organizaciones que forman parte de esta red, que forman parte de esta articulación,
la campaña Cuidado del Machismo Mata es una herramienta de activismo fundamental que nos ha permitido visibilizar la violencia, nombrar distintas manifestaciones de violencia y también funcionan como material pedagógico, como material educativo. Hay muchas compañeras que lo utilizan, nosotras mismas lo utilizamos para hacer talleres, por ejemplo, en colegios, porque realmente la campaña habla de muchísimas manifestaciones de violencia. O sea, durante estos 14 años hemos construido distintos conceptos, distintas enunciaciones, que lo que me parece interesante también de mencionar es que no solamente están en el ámbito de la denuncia, porque creo que también nosotros hemos hecho un cuestionamiento respecto de eso, de posicionarnos también solo como víctimas, sino que también están orientadas a construir y a generar poder en las mujeres, a reafirmar la autonomía, a reafirmar nuestra capacidad transformadora también, porque desde nuestra experiencia, una de las herramientas fundamentales para erradicar la violencia contra mujeres, para transformar la violencia en nuestras vidas cotidianas, es precisamente la organización. O sea, es cuando tú te organizas, cuando tú te juntas con otra y te das cuenta que lo que te pasa a ti también le pasa a otra, y le pasa a tu vecina, y le pasa a tu amiga, tú te das cuenta que lo que te pasa no es un problema personal, sino que es un problema social, que hay una estructura política detrás de esa violencia, detrás de esa opresión, detrás de esa dominación, y esa estructura es la que nosotros buscamos cambiar. Así que un poco por ahí va nuestra línea de trabajo. Y en ese sentido, me gustaría comentar algo también. En ese sentido, también tiene mucha relación con la interseccionalidad, porque no solo somos disidentes, no solo somos mujeres, también somos profes, también somos médicas, también somos, y en esos espacios, lamentablemente, también nos toca vivir la violencia patriarcal. Entonces, sí, porque claro, o sea, el trabajo que ha realizado la red ha sido fundamental durante todos estos años, y en ese sentido, claro, pues es el visibilizar que no solo somos personas comunes y corrientes, sino que también tenemos una vida detrás, y en todos esos aspectos de la vida también somos violentadas. Claro, me sumo a eso, porque hay una violencia directa e indirecta hacia disidencias, mujeres, y especialmente como estas organizaciones lo que hacen es como trabajar por que esta violencia sea como erradicada, y después de haber contado como qué fue lo que los motivó a ustedes a involucrarse en estos movimientos, y también con el fin de poder motivar a la gente. ¿Consideran que es importante involucrarse, trabajar, militar activamente en movimientos, organizaciones, partidos? ¿Y por qué? Uf. Sí, considero que es fundamental. Como bien decía Jocelyn hace un momento, estas estructuras partidistas tan jerarquizadas, tan como con tanta estructura, y que uno no puede decidir si no decide el que está arriba. Entonces, realmente es eso también por el que Chile despertó, es eso también por el que Chile está cansado, ¿no? De la misma política de siempre. Y en ese sentido siento que las organizaciones son fundamentales. Las organizaciones, las redes, los movimientos, sobre todo porque además son los gentes que se vinculan directamente con el territorio y con las personas a las que representan. En ese sentido, la lógica partidista también se ha desligado de la real necesidad y de la real urgencia de las demandas de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, considero que, en primer lugar, debemos ser empáticos. Debemos, como decía alguna frase por ahí, debemos también saber sentir el dolor ajeno, porque es eso lo que nos va a llevar también a poder involucrarnos activamente dentro de, por ejemplo, estas organizaciones, ¿ya? Yo diría que no debe haber una política en la que no estén organizaciones involucradas, porque son ellas las que han venido trabajando de forma histórica por querer cambiar este sistema injusto. Entonces, en ese sentido, el involucrarse tanto en las demandas, en las problemáticas que nos aquejan, yo diría que hay que participar de forma activa, ¿ya? No solo hay que criticar, no solo hay que opinar, también hay que accionar, también hay que tomar acciones y tomar riendas dentro de lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, en ese sentido,
ser empáticos. En ese sentido, involucrarse es una cuestión fundamental, sobre todo dentro del proceso constituyente que se acerca. No podemos dejar que las personas no se involucren, no podemos dejar que gane el rechazo, ¿ya? Si bien, claro, no fue quizás una asamblea constituyente representativa y vinculante con los territorios, pero aún así vamos a poder, por último, cambiar la herencia o una de las herencias más potentes de la dictadura. Yo quiero llamar a todes, a todas y a todos a que puedan involucrarse, a que puedan participar de estas organizaciones, y también como con un afán de que si no nos gustan estas organizaciones, poder cambiarlas desde adentro. Siento que es muy importante. Hay organizaciones que lamentablemente se han vendido al neoliberalismo, perdón, y bueno, hay que cambiarlas, ¿no? Hay que cambiar ese foco. Entonces, en ese sentido, llamo a la participación, llamo a la empatía y llamo a involucrarse, porque si no nos involucramos, lamentablemente esto va a seguir tal cual, se van a seguir cobrando vidas de mujeres y vidas disidentes y no podemos seguir permitiendo eso. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con que la participación política y la organización es fundamental. Creo que también asistimos a un periodo de desafección política que tiene que ver también con una concepción de la política y con una reducción muy marcada por lo que fue el pacto transicional, ¿no es cierto? Que en el fondo se nos enseñó, se nos convenció que la única forma de hacer política es a través de la política institucional, que la única forma de hacer política son los partidos, que la única forma de hacer política es yendo a votar cada 4 años por un proyecto que no nos representa. Y creo que en ese sentido los movimientos sociales nos han enseñado muchísimo, porque también creo que nos muestran que la política se hace desde otros lugares, y en ese sentido estoy de acuerdo con Tomás con que creo que este periodo de la revuelta popular de octubre, el estallido social, el Chile despertó, ese periodo precisamente nos da cuenta de que la política no habita solamente en esos elegantes salones del Senado, del Congreso, de la Moneda, sino que la política está en los territorios, la política está en la calle, la política se construye en las asambleas territoriales, se construye en las organizaciones de base, porque precisamente esa organización territorial es la que a uno le hace más sentido, es la organización inmediata. Una a veces piensa que para participar políticamente uno tiene que irse de su cotidianidad, de su territorio, salir de su universidad, de su colegio, de su barrio, de su comuna, y ir a buscar un ente que de alguna manera nos represente como allá lejos. Y creo que eso no es así. Creo que hoy día la participación política tiene que ver con involucrarse también con las cuestiones que están pasando en tu territorio, en tu condominio, con tus vecinas, con tus vecinos. O sea, por ejemplo, en lo referido a violencia contra mujeres, Renata, que lo conversábamos un poquito en el backstage, ¿no es cierto? Hacerte parte cuando tu vecina, cuando tu vecino está viviendo una situación compleja, cuando tienes una vecina que está sufriendo violencia, por ejemplo, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, eso es precisamente una oportunidad también para involucrarte políticamente, para generar una organización, por ejemplo, para generar una red de apoyo que se encargue de entregar información, de generar círculos de protección, ¿no es cierto?, de generar protocolos de acción en condominios, en barrios, en juntas de vecinos. O sea, eso es una organización política, en la medida en que tú no solamente te planteas desde un lugar de asistencialismo, de ayuda, sino que tú te juntas, tú reflexionas, tú te das cuenta, tú en el fondo vas politizando, lo que decía recién, vas politizando los problemas de tu vida cotidiana. Entonces, creo que la oportunidad para generar una organización política y para actuar políticamente, para organizarse, está al alcance de todas, al alcance de todos, de todes. No es algo que uno tenga que ir a buscar afuera, y creo que esa es una transformación que hoy día estamos viviendo y que nos estamos dando cuenta que la política es algo que una puede vivir en su vida cotidiana, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, en cómo te involucras cuando ves una injusticia, no solamente como una acción individual, sino también como un espacio de reflexión con otras y con otros y con otros. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, como quitarnos este imaginario de que la participación política es solo, no sé, votar por quién es tu candidato, sino que tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana el actuar y la organización política. Me quedo mucho con lo que ustedes dijeron, porque en el capítulo anterior sobre la militancia parte 1,
yo invité a 2 partidos políticos y una de las cosas que salió fue que siempre nos quedamos en la crítica y que claramente hay como una desafección y una poca representatividad de la política en Chile. Siempre nos quedamos en la crítica, como que nuestro fin pensamos que es solamente votar por un candidato y no es así. Uno puede militar, uno puede hacer política desde muchas partes, por eso también los invité a ustedes, pero también lo que dice Jocelyn es importantísimo, como uno puede hacer política desde su propio condominio, como uno puede trabajar por cosas, para mejorar cosas y socialmente desde el espacio, desde el territorio en el que nosotros nos desenvolvemos. Y también surgió como en el capítulo anterior, que para estos partidos políticos obviamente es muy difícil reunir gente que participe dentro porque obviamente están muy cuestionados. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿se ha hecho como difícil buscar gente o que la gente se sume a estos movimientos, organizaciones para trabajar en conjunto? Em, en nuestro caso, la verdad es que ha sido bastante complejo. Ha sido bastante complejo porque hay muchas personas que aún no se atreven o no, o por miedo, ¿no? Por miedo también a reconocerse, a decir yo soy yo o yo quiero ser. Entonces, en ese sentido, ha sido súper complejo el poder reunir también a personas que quieran participar, ¿no? Pero yo, más que nada por eso, porque muchas veces las familias no saben de las orientaciones sexuales, de las identidades de género, de las expresiones de género, entonces en ese sentido se mantiene bastante oculto y viven ocultándolo, y da miedo a veces también, y lo digo también por experiencia propia. Entonces, eh, es complejo más aún, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, eh, pero aún así también considero que si bien, claro, es fundamental participar dentro de organizaciones o hacer política, como bien lo decía Jocelyn, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero también creo que si no se está participando, debemos ser capaces también de trabajar en ello. Debemos ser capaces de convocar, y quizás de autoconvocarse, porque también eso es lo que enriquece, ¿no? Esta un poco, esta pluralidad, esta heterogeneidad de organizaciones, de visiones, ¿no? Entonces considero que en ese sentido, claro, también hay que hacer un trabajo desde las organizaciones para convocar, porque, pero es súper complicado, como lo decía hace un rato, por los mismos temas del miedo, de la inseguridad, del que me van a decir, y yo creo que también eso tiene mucha herencia dictatorial, como bien lo decía Jocelyn, nos enseñaron a que la política se hacía desde los partidos y no desde las organizaciones, y en ese sentido yo creo que también es necesario un cambio de mentalidad con respecto a la política, porque muchas veces nos da miedo participar en política. Nos da miedo cuando hay esas ciertas discusiones políticas, por ejemplo, yo lo veo acá en el barrio, ¿no? Y, y creo que también se necesita ahí un cambio de switch, un cambio de mentalidad para poder convocar, pero ha sido bastante complejo, porque hay personas que les toca crecer en una familia bastante conservadora. De hecho, tenemos algunos compañeros que crecieron en familias evangélicas y que durante toda su vida tuvieron que vivir reprimidos en eso, y escuchando también comentarios de homofobia, de transfobia, de lesbofobia, que lamentablemente nunca pudieron decirle a su familia, ¿no? Y hasta el día de hoy siguen ocultándose. Entonces, en ese sentido, pucha, eh, hay que hacer de forma definitiva un cambio en la mentalidad de la sociedad. Bueno, en el caso de la red, nosotras, como les comentaba, somos una organización que agrupa colectivas y colectivos a lo largo de todo el país. Hemos visto, ¿no es cierto?, durante estos últimos años un boom de irrupción pública
del movimiento feminista, hay un interés también de las mujeres, de las niñas incluso, de reconocerse como feministas, y en ese sentido creo que hay una participación muy amplia del feminismo, un interés muy amplio por ser parte del movimiento feminista, y nosotros observamos eso con atención también, porque pese a que por supuesto que es muy positivo, también nos trae el desafío de dotar de contenido político lo que significa ser feminista, porque si no nos encontramos con, no sé, pues con aberraciones o con casos tan ridículos como Jacqueline Van Rieselberghe diciéndose que la UDI es un partido feminista, por ejemplo. O sea, creo que también la irrupción del feminismo en el espacio público y esta masividad trae consigo ese riesgo, ¿no? Como esas dificultades. Y creo que, si bien es cierto, hay mucha participación en actividades públicas, en marchas, en convocatorias masivas. Creo que a esta irrupción pública del feminismo todavía le falta un poco más de reflexión política, un poco más de contenido, y el trabajo de la red va por ahí. O sea, nosotros también hemos recibido y recibimos constantemente muchísimas solicitudes de mujeres, de niñas, de compañeras que quieren ser parte de la red, que quieren ser parte de organizaciones políticas, de organizaciones feministas. Hay mucho interés, y creo que eso también es algo que nosotras tenemos que aprovechar, porque además es algo que es visible, ¿no? O sea, creo que en esta erupción, en esta revuelta popular de octubre, se vio también con mucha fuerza. O sea, ni hablar, por ejemplo, de lo que significó la performance del colectivo Las Tesis el 25 de noviembre pasado, que tuvo un impacto mundial, porque en el fondo estos problemas tienen que ver con una experiencia que nos atraviesa. Entonces creo que eso hace que sea muy fácil identificarse como feminista, identificarse como una mujer, o sea, ¿qué mujer no ha sufrido violencia en la calle? Creo que es algo que nos atraviesa en nuestras vidas también. Por supuesto, con ciertas especificidades y particularidades. No es lo mismo las distintas violencias que sufrimos de acuerdo a nuestra clase social, de acuerdo a nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra condición étnica, en fin. Pero creo que sí hay un elemento muy transversal en eso, y por lo mismo nosotras durante estos últimos años hemos recibido muchísimas solicitudes de participación. Muchas veces no damos abasto tampoco, porque como nosotros trabajamos en base a acciones públicas y a reflexiones con colectivos, no es tan fácil como decir, ya, yo soy parte de la red, porque en el fondo para ser parte de la red es ser parte de un colectivo, de una organización eh, que tiene cierta regularidad. Pero sí, por ejemplo, lo que hemos visto durante este último tiempo es que se han creado muchísimos colectivos feministas, y en ese sentido la articulación nacional de la red ha crecido un montón en este fragor del movimiento feminista en el espacio público, y eso por supuesto que nosotras lo consideramos importantísimo y muy positivo. Sí, es importantísimo y demasiado positivo. Y quería decirles que igual nos hemos pasado en el tiempo, va a ser un capítulo largo, así que me gustaría que pudieran dar, no sé, quizás una última reflexión, invitar a la gente a quizás involucrarse, o quizás dar un consejo, de verdad, lo que quieran, un saludo. Sí, bueno, primero que todo agradecerte la invitación, Renata. Ha sido un espacio de conversación, de discusión bastante interesante, el poder conocer también el trabajo que ha realizado la red. Eh, Creo que son espacios súper fundamentales también, y en ese sentido me gustaría invitar, primero me gustaría aconsejar a aquellas personas que viven aún en esa represión interna, en esa represión familiar, a que se atrevan a involucrarse, a que se atrevan a participar, que en el mundo exterior hay una infinidad de redes de apoyo que van a poder encontrar, eh, por ejemplo, en el MUMS, por ejemplo, en la red. Entonces, en ese sentido hay que atreverse y hay que involucrarse de forma activa. También creo que es importante darle un vuelco a la visión que tenemos de la política. La política la podemos hacer entre todos. La política es necesaria para cambiar, para mantener en pie no para mantener en pie este sistema, pero sí para mantener en pie el nuevo sistema que queremos construir. Y en ese sentido también un mensaje de esperanza. Se acerca el 25 de octubre, llamar a votar por el apruebo, por la Convención Constitucional, llamar a votar
en una eventual victoria de la convención, por la paridad de género, ¿no? Votar por mujeres y también votar por disidencias. Es súper importante. No queremos estar representadas por hombres cis heterosexuales. Queremos ser nosotros quienes decidan. Queremos ser nosotros quienes tengan voz. Queremos ser nosotros quienes escriban la nueva constitución, porque el futuro será feminista y disidente. Eso. Bueno, yo igual, Renata, de agradecerte, también agradecerle a Tomás, muy interesante la conversa. También yo, como mujer lesbiana, valoro muchísimo el trabajo de las organizaciones de diversidad sexual, del MUMS, creo que es absolutamente relevante, y en ese sentido también el feminismo es un espacio que nos encuentra, es un espacio donde nosotras convivimos en pos de transformar este sistema tan patriarcal, profundamente violento, colonial, racista, heteronormado, que no nos permite vivir una vida que sea digna de vivir. Así que en ese sentido creo que también el llamado es aprovechar las circunstancias, aprovechar este momento político. Estamos atravesando una coyuntura que es histórica, que nos ha costado también muertes, que nos ha costado también represión, que nos ha costado violencia, y en ese sentido creo que todas, todos y todes tenemos una responsabilidad de participar no solamente por el apruebo y por la Convención Constitucional, sino que también por lo que vamos a construir después. Y en ese sentido creo que todas, todos y todas nos tenemos que involucrar y participar para darnos el espacio, ¿no es cierto?, de soñar y de pensar cuál es la sociedad que queremos vivir. Creo que estamos muy acostumbrados también a vivir en este extremo ultra neoliberal que es Chile, donde cosas tan básicas y tan mínimas aquí a veces de pronto son impensadas. Y creo que esta es la posibilidad, es la oportunidad para que todas, todos y todas soñemos con la vida que queremos vivir, con la sociedad que queremos construir, y que lo hagamos realidad. Creo que estamos frente a una oportunidad histórica, y si hay un momento en el fondo donde hay que participar políticamente, donde hay que salir de la casa cuando se pueda, juntarse con otras, con otros y con otras, es precisamente este. Nadie quiere pasar esta coyuntura sin ser parte. Sí, creo que en ese sentido, qué mejor escenario para participar políticamente, ya sea en un partido político, ya sea en un movimiento social. Creo que hay muchas posibilidades, pero sin duda que estamos en un momento en el que tenemos que actuar, tenemos que estar todos, todas y todes. Así que solamente sumarme a esa invitación, y de nuevo, gracias. Nuevamente me sumo a sus palabras. Creo que no podría decir mejor todo lo que dijeron ustedes. Apruebo también, voten a apruebo, es como lo fundamental, trabajar también por eso. Y muchas gracias a ustedes por venir y aceptar esta invitación, hablar sobre sus organizaciones, también invitar a la gente a involucrarse, perdón. Así que de verdad, muchas gracias, me quedo como muy llena del corazón, y nos vemos en un próximo capítulo, eso es lo único que me falta para decir. Así que gracias a nuestros oyentes y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.